Muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de comunicarse con nosotros el día de hoy, que nos acompañan virtualmente. Daremos inicio a la 12ª y última sesión del Foro Generación Igualdad del Museo de la Mujer, y en nombre del museo y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a que nos visiten en la Ciudad de México, en la calle República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, y en nuestra página museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar la actividad de hoy, que queda dentro del tema de cambio climático y agricultura. Y dentro de este tema tenemos el privilegio y el honor de contar con una de nuestras compañeras de la Federación Mexicana de Universitarias, la doctora María Frances Teresa Rodríguez Van Gort, quien nos va a hablar sobre el tema de problemática del cambio climático. La doctora Frances Rodríguez Van Gort es licenciada y maestra en Geografía por la UNAM y doctora en Ciencias en el programa de Riesgos y Desastres en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Geografía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y es miembro fundador y en activo de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de los Desastres, miembro académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, miembro de la Association of American Geographers. Sus líneas de investigación principales son riesgos y desastres, vulnerabilidad social y de género, bioética en el manejo de los recursos naturales. Algunas de las investigaciones relacionadas con género que ha trabajado son vulnerabilidad de género ante peligro volcánico, las niñas y las mujeres en la atención de desastres, políticas públicas de prevención y mitigación para el fortalecimiento de las niñas en México y erradicación de la discriminación de género a partir del libro de texto de la educación básica. Actualmente es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde donde ha apoyado el trabajo en materia de la erradicación de la violencia de género, tanto al interior de la facultad, con la Comisión de Igualdad de Género del Consejo Técnico y la Comisión Tripartita Autónoma, como con el resto de las instancias universitarias, así como la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Entonces, con ustedes, para presentarnos el tema, perdón que ya se me movió, sobre problemáticas del cambio climático, está con ustedes mi compañera y amiga, la doctora Frances Rodríguez Van Gort. Adelante, Frances. Querida Margarita, muchísimas gracias por tu cálida y grandilocuente presentación y todo lo que mencionaste. Te agradezco mucho todas tus palabras y me da mucho gusto que me acompañes. Me da mucho gusto, bueno, la compañía de todos los que están siguiéndonos y agradecer a la doctora Patricia Galeana y a todas las colaboradoras del Museo de la Mujer que me han invitado para participar en esta conmemoración de los 10 años del museo, que bueno, nos da muchísimo gusto. Parece que fue ayer cuando se inauguró. Ya tenemos una ampliación y bueno, esperemos sí que nos visiten. Hay actividades virtuales, pero sí esperemos que nos visiten en cuanto terminemos con esta pandemia. Y bueno, como bien comentó mi colega Margarita, querida amiga, voy a hablarles un poco del cambio climático, las problemáticas que se generan de esto a nivel social.
Yo sé que ya les han platicado un poquito sobre cambio climático, entonces no me voy a detener demasiado en la parte inicial. Bueno, cambio climático y calentamiento global es lo mismo, no necesariamente. El cambio climático es un cambio en las condiciones del clima y el calentamiento global, pues, es un cambio, uno de los cambios climáticos, pero otro cambio climático podría ser un enfriamiento global, ¿no? O un enfriamiento o calentamiento regional. Entonces, bueno, el cambio climático es el cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo, de décadas a millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Más o menos fenómenos meteorológicos extremos, como por ejemplo el del Niño. Está causado por factores como procesos bióticos, o sea, un cambio climático, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, la tectónica de placas y las erupciones volcánicas también pueden generar un cambio climático. También se han identificado actividades humanas como causas significativas de este cambio de clima que tenemos ahora, del que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta definición que se establece en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, bueno, define el cambio climático como cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Es decir, ahora cuando hablamos de cambio climático, hablamos de este cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, ¿no? Bueno, el clima es les digo, no me voy a detener mucho en esto porque pues ya sé que ya han visto un poco de esto. El clima es un promedio a una escala de tiempo dado del tiempo atmosférico y los distintos tipos de climas y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores. Los principales son la altitud, la latitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, vertiente de Sotana y Umbría de las cordilleras, la dirección de los vientos y por último las corrientes marinas. No podemos olvidar que un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la atmósfera, en la disposición de las corrientes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puede modificar la distribución de la energía y obviamente modificaría el equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio climático. Y pues obviamente habría un cambio climático, ¿no? Este mapita es un mapa de los climas del mundo y que ya generalmente todos alguna vez lo hemos visto y que está la zona intertropical de los climas cálidos y luego las zonas templadas y luego las zonas frías, ¿no? Aquí está dividido en 3 grandes áreas, hay como subáreas y está determinado básicamente por la temperatura. Están clasificados por la temperatura y el padrón de precipitaciones. Entonces, podemos tener cálido con precipitaciones en verano, por ejemplo, ¿no? Es la temperatura y cuando alguna de estas condiciones cambia, es cuando hablamos de cambio climático. Bueno, las investigaciones más recientes apuntan a que la razón principal del aumento en la temperatura del planeta es el proceso de industrialización que se inició hace siglo y medio y que se ha acelerado de manera muy importante, ¿no? En particular, la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina, carbón, tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades aumentan el volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esto ha provocado que los rayos del sol, el efecto invernadero que también hemos escuchado muchísimo, los rayos del sol se quedan atrapados en la atmósfera del planeta, provocando un aumento de la temperatura. Las tendencias, algo importante de hablar del cambio climático, es que no es que estemos en esta situación y ahí nos quedamos, es que hay unos escenarios y unas tendencias que pues no son muy alentadoras, ¿no? Entonces, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero
que se emiten en el mundo han continuado en aumento desde 1970 a 2010 hubo un gran periodo de aumento, pero continúan en aumento, ¿no? Si bien se han reducido algunas actividades, porque tenemos todos estos protocolos que han tratado de trabajar de manera muy importante a nivel internacional para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, no hemos logrado un avance significativo, ¿no? A pesar de que cada vez es mayor el número de políticas de mitigación, las emisiones pues han aumentado, ¿no? En promedio, una gigatonelada de dióxido de carbono, ¿no? Por año. Esto entre 2000 y 2010. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero totales entre 2000 y 2010 fueron las más altas en la historia de la humanidad. Llegaron a 49, más o menos 4.5 gigatoneladas por año en el año 2010, que es cuando se hizo mucho más fuerte, ¿no? Bueno, tiene aquí un dato que dice que esa crisis que hubo entre 2007 y 2008 solo consiguió que las emisiones se redujeran temporalmente. Este es un mapita que sale de esta página que dice tuhuellaecológica.org y que nos habla de las tendencias de huella ecológica en los distintos países. Y como podemos ver, pues México está entre los países con alta huella ecológica, ¿no? No es, si vemos en América Latina es de los más altos, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Estados Unidos, los países primermundistas o industrializados, pues tienen una huella ecológica pues muy fuerte, ¿no? Aquí vemos a Estados Unidos como el más importante. Pero México es también importante, ¿no? En la huella ecológica, lo cual tenemos que, pues obviamente, disminuir, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las problemáticas de esto, no? Que ya se están presentando, ¿eh? Ascenso del nivel del mar, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Entre 1900 y 2016, pues ha aumentado entre 16 y 21 centímetros. Desde 1993 que se observó una aceleración a un promedio entre 2.6 milímetros y 2.9, más o menos 0.4 milímetros por año. En las últimas 2 décadas se ha acelerado. Esta aceleración se debe mayormente al calentamiento global de origen antropogénico, lo que hemos visto, ¿no? Y que está provocando una expansión térmica en las aguas oceánicas y un deshielo en las zonas polares y glaciares. Y bueno, si esta aceleración se mantiene de manera constante, pues el aumento del nivel del mar entre 2000, el año 2000 y el 2100 sería de 26 a 55 centímetros. Esto en caso de producirse pronto un recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero. O de 52 a 98 centímetros si no se llevan a cabo estos recortes, e incluso podría ser más alto, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? Bueno, uno de los efectos pues es el aumento de la temperatura, ya, eso sí, nos queda completamente claro, ¿no? Porque además se llama calentamiento global, ¿no? Desde el 61 hasta el 2003 la temperatura global del océano subió 0.1 centímetro, desde la superficie hasta una profundidad de 700 metros. Bueno, hay una variación entre año y año y sobre escalas de tiempo más largas con observaciones globales de contenido de calor del océano, que mostraron altos índices de calentamiento entre 1991 y 2003. Y bueno, la temperatura del océano Antártico, que es un océano frío, está en la parte sur del planeta, se elevó 0.17 grados centígrados entre los años 50 y 80, casi el doble de la media para el resto de los océanos del mundo, lo cual es pues grave, ¿no? Aparte de tener efectos para los ecosistemas, por ejemplo, la fundición del hielo del mar, pues afectando el crecimiento de las aguas bajo su superficie, este calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber el CO2, que bueno, es una de las funciones del océano, la absorción de CO2 que producimos, ¿no? Otro de las consecuencias, pues es la acidificación de los océanos.
Se llama, este fenómeno ocurre cuando disminuye el pH de las aguas del océano, causado por la absorción de dióxido de carbono que producimos los seres vivos en forma de gas. Pero bueno, también a partir de la combustión de combustibles fósiles. Entonces, pues ahí está nuevamente incorporada a las actividades industriales, ¿no? Por ejemplo, lo que generan muchísima acidificación es la producción, por ejemplo, de cemento, ¿no? Es una de las industrias que generan más acidificación. Los océanos pues absorben actualmente 1 tonelada de CO2 por persona al año. Se estima que el océano ha absorbido la mitad de todo el CO2 producido por acciones humanas desde 1800. Entonces es una gran contaminación que tiene el mar, ¿no? Y una incapacidad, o cada vez una capacidad más reducida de la absorción de dióxido de carbono. Este dióxido disuelto en el agua incrementa la concentración de iones hidrógeno y hace que descienda el pH, ¿no? Un pequeño cambio, pues puede suponer muchos casos catastróficos medioambientales, como la destrucción de los arrecifes de coral, por ejemplo, ¿no? Otro de los problemas, la atrofia en la circulación oceánica. Esta circulación es muy importante en el flujo de calor de las regiones tropicales hacia las polares. Como les decía, el clima tiene que ver con las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marítimas. Entonces, pues cambiará si se genera una atrofia en esa circulación oceánica, ¿no? Se especula que el calentamiento del planeta podría producir una parada o retardo de la circulación de estas corrientes, provocando un enfriamiento o un menor calentamiento en el Atlántico Norte. Más significativamente podría llevar a una situación oceánica de anoxia, ¿no? De falta de oxígeno. Si se corta la corriente termoalina, el ser humano estará en graves problemas. Bueno, aquí hay un dato. Hace 250 millones de años, una falla en esta corriente produjo la extinción de más del 90% de la vida, ¿no? Entonces, bueno, son condiciones adversas. Bueno, ya hablando de la sociedad, hay para esto de cómo se estiman estos datos en el pasado, de cómo han sido los cambios climáticos en el pasado, las glaciaciones, las épocas de aumento de temperatura, etcétera. Bueno, hay muchos artículos, pero hay dos películas, dos documentales que me parecen muy interesantes sobre cambio climático. Se llama, bueno, La verdad incómoda o La verdad inconveniente, y la segunda parte de ese mismo documental. Y en la primera parte explican más o menos, bueno, explican muchas cosas. De hecho, la persona que hizo este documental, Al Gore, que hace los dos, fue parte del premio Nobel en ese momento por la difusión de la información sobre el cambio climático, porque lo que él hizo fue como reunir toda la información que había sobre cambio climático a nivel mundial y pues difundirla, ¿no? A través primero hizo un libro y luego hizo documental. Entonces, me parece que son muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente en todo el mundo se trabaja sobre este tema, se ha estado trabajando, y entonces él lo congrega y lo expone en este documental. Y luego hace una segunda parte sobre justamente para el evento en París, y es también muy interesante la discusión de las problemáticas de diversos países sobre cómo no están dispuestos, o sí que tanto están o no dispuestos, y cuáles son las razones para esa disposición o no, para hacer un cambio en los métodos de las energías para la industrialización, ¿no? Si usar los métodos de no generación de gases de efecto invernadero o seguirlos llevando a cabo,
Es muy interesante. Yo les recomiendo mucho. También les recomiendo que vean el informe del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, donde vienen las estrategias y los análisis y todas las políticas que se han propuesto y las que se han implementado para la reducción de las... Lo que estamos tratando es reducir el aceleramiento del cambio climático. Bueno, ya pues todo esto que afecta a todo el planeta, pues nos afecta a nosotros, ¿no? Decir que es difícil que yo abra la llave del agua y me vaya a quemar, eso no es cambio climático, ¿no? Simplificarlo de esa manera o decir, ay, pues yo no siento mucho calor, ¿no? Eso no es cambio climático. Estamos hablando de toda la dinámica del planeta y de todos los ecosistemas de los cuales formamos parte, de la biota de la cual formamos parte. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas poblaciones pues afectadas? Los pueblos indígenas, ¿no? Se ha visto que es una de los grupos pues de mayor afectación, ¿no? Por el cambio climático, ya que su supervivencia depende mucho de los recursos naturales de su entorno. Cualquier cambio, como sequías, por ejemplo, o inundaciones, pues amenazan su vida, ¿no? La disminución de agua en estos pueblos genera que pierdan su terreno cultural y la forma de vida por generaciones, donde múltiples culturas han creado formas sociales, culturales y artísticas en torno al ecosistema, causando un desplazamiento de pueblos indígenas a ciudades desarrolladas. La migración es uno de los grandes problemas de cambio climático, ¿no? Este es un informe que se publicó en 2009 sobre esta ONG, Survival International, que denunciaba el impacto de las medidas de mitigación del cambio climático sobre los pueblos indígenas, ¿no? Como los biocombustibles, la energía hidroeléctrica, la conservación de los bosques y la compensación de las emisiones de carbono, ¿no? Según este informe, dichas medidas facilitan a gobiernos y a empresas violar los derechos y reclamar y explotar sus tierras. Imagínense qué grave, ¿no? Y bueno, también este informe del Survival International dice que el cambio climático ha alterado los medios de subsistencia de los pueblos indígenas del Ártico y que hay evidencias de que los impactos en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas de otras regiones es muy fuerte, ¿no? Y se está generando cada vez con mayor profundidad. Bueno, de estas proyecciones que les decía, que les hablaba yo de los escenarios en porcentajes de emisión de gases de efecto invernadero, bueno, aquí, ¿cómo se traduce esto a nivel social? Pues, bueno, en el 17, Davis Wallace Wells realizó docenas de entrevistas con investigadores del clima, cuyos puntos de vista en gran medida representaban el consenso científico sobre el próximo siglo, más o menos, ¿no? Esta revisión, pues, es un análisis y representa, pues, una referencia, ¿no?, del cambio climático. Y dice, como de manera consensada, las predicciones más probables de las alteraciones climáticas contemporáneas incluyen, dice, en ausencia de un ajuste significativo de cómo miles de millones de humanos llevan a cabo sus vidas, es probable que partes de la Tierra se vuelvan inhabitables y otras partes horriblemente inhóspitas, tan pronto como tenga lugar el fin de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Otros escenarios que se ven, que están a la vista, es, por ejemplo, ciudades como Miami, Bangladesh y otras áreas costeras bajas podrían perderse en este siglo, ¿no? Bueno, ciudades como Karachi y Kolkata, Calcuta, serán inhabitables, ¿no? Que las olas de calor y las sequías pueden causar disminuciones significativas en la producción agrícola, que creo que es un tema que ya habían visto, ¿no? Los vectores de enfermedad liberados por el derretimiento del hielo polar o por la expansión de los rasgos geográficos de los vectores existentes podrían provocar el regreso de algunas plagas antiguas. Esto, bueno, ya lo hemos visto que aquí en la ciudad nunca hablábamos de por ejemplo, el dengue, el chikungunya. No pensábamos que la ciudad, con el clima que tenemos, con la altitud que tenemos,
estos bichos pudieran afectarnos. Sin embargo, ya ven que tenemos unos años con estas propagaciones, claro, muy menor, pero donde se han ampliado justamente los vectores, ¿no? El rango geográfico de los vectores. Bueno, otro de los escenarios es el descenso significativo en las capacidades cognitivas humanas debido a la posible triplicación al final del siglo de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y bueno, dicen que cada año los niveles decrecientes de smog pueden causar millones de muertes prematuras. Riesgos y desastres asociados al cambio climático, pues fragilidad alimentaria, obviamente, aumento de enfermedades, presencia de epidemias, presencia cada vez más fuerte de epidemias, mayor presencia de fenómenos climáticos, como los huracanes, huracanes de mayor intensidad, huracanes, más número de huracanes, temperaturas extremas, precipitaciones extraordinarias, lo cual genera pues muchos problemas y desplazamiento de asentamientos humanos. De hecho, se habla de que cada vez se han presentado más, en las últimas décadas, más fenómenos, más desastres asociados a inundaciones o fenómenos hidrometeorológicos y están relacionados pues con esto del cambio climático, ¿no? Los asentamientos están también relacionados con esto de las inundaciones y los desastres, y bueno, las guerras, obviamente, ruptura de ecosistemas que ya se están dando, aumento de plagas y extinción de especies. Que bueno, es una situación muy grave la extinción de especies, no solamente porque se pierde una especie, la extinción se produce, se genera, se habla de ella cuando ya no queda ningún ejemplar de esa especie sobre la Tierra, ¿no? Ningún ejemplar registrado. Y por lo tanto no se puede reproducir, ¿no? O cuando hay alguno en que no se puede reproducir. Y eso pues no solo es una pérdida por la especie en sí misma como tal, o sea, ya no vamos a ver las catarinas de puntos azules en el Amazonas, qué sé yo, por decirles un ejemplo, sino que afecta a todo el ecosistema de donde esa especie se pierde. Y luego también afecta toda la investigación biológica de esa información genética se pierde, ¿no? Entonces es algo grave para el planeta la extinción de especies. Bueno, aquí en esta imagen, donde habla de la adaptación al cambio climático, dice que pues, debe generarse un ajuste mundial donde se desarrollen mecanismos internacionales para resguardar, proteger y evitar desastres, ¿no?, provocados por el cambio climático, ¿no? Aquí nos presentan unos datos en esta grafiquita que está en la imagen. Y bueno, aquí habla del el porcentaje de desastres entre 1995 y 2015, por ejemplo. Y esta es una tendencia, más o menos así se conservan los porcentajes, ¿no? Pero van en aumento los que están relacionados con el clima. El 43% de los desastres en el mundo fue originado por o estuvo asociado a inundaciones. Bueno, el 4% a incendios, el 5% a sequías, que están relacionadas, ¿no? El 6% a temperaturas extremas, el 28% a tormentas. Tormentas también está relacionado con el clima. Entonces, si sumáramos aquí sismos, pues no, obviamente. Actividad volcánica tampoco. Pero sí, y deslaves es una combinación. Los deslaves tienen que ver con la estabilidad de la ladera, estabilidad o inestabilidad, y con la precipitación intensa. Generalmente hay una inestabilidad de laderas y con la precipitación se activan y se generan los deslaves, ¿no? Entonces, imagínense, solamente aquí tendríamos que sacar prácticamente el 8% de sismos y el 1% de actividad volcánica y tendríamos casi
90%, aquí 91%, pero si le damos un 2% más a esto de los deslaves, que solo sea por la cuestión de las precipitaciones que activan el deslave, pues estamos hablando de pues entre un 89 y un 91% de desastres asociados a fenómenos climáticos. Bueno, el cambio climático solo nos afecta a nosotros. Yo aquí quiero hacer una reflexión sobre la ética ambiental, sobre que no nada más es que nosotros sintamos o no calor, o tengamos o no, o tengamos o no alimentación, sino toda la biota que está alrededor de nosotros. Miren, algunos datos que están en esta diapositiva, que sé que no se alcanza a leer muy bien. A ver, la voy a aumentar un poquito. Bueno, ahí un poquito, y ahí la muevo tantito. 2016, por ejemplo, fue el año más cálido del que se tenga constancia, ¿no? Y cada una de las últimas décadas fue más caliente que la anterior, ¿no? 40% de los glaciares tropicales en América Latina, por ejemplo, han desaparecido en los últimos años. Muchos de ustedes recordarán que el Popocatépetl, por ejemplo, y el Iztaccíhuatl, pues estaban nevados una buena parte del año, ¿no? Y en diciembre, pues muchísimo más, ¿no? Eso es el glaciar, ese hielo permanente arriba. Pues ha desaparecido, ¿no? El Citlaltépetl, el pico de Orizaba, siempre tenía, y ya es muy pequeño, ¿no? Bueno, cada año se talan 15 billones de árboles y no se reforestan en esa cantidad. Ahora hay que ver que la tala se puede hacer muy rápida y la reforestación no tanto. O sea, es mucho más tardada la reforestación, ¿no? El 90% de las aguas residuales, de las aguas que salen de nuestros drenajes, de nuestras industrias, etcétera, de los países en desarrollo, vuelven a los ríos y lagos sin ser tratadas. Eso es algo muy grave, porque afecta muchísimo, genera desertificación, contaminación, acaba con los ecosistemas marinos, etcétera, ¿no? Se habla de que un 33% de las muertes de niños de menos de 5 años se deben a causas ambientales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, dice aquí que 2.700 millones de personas viven en zonas donde hay escasez severa de agua. Eso es algo también gravísimo. Esta imagen que está aquí, pues es una forma gráfica de decirnos la Tierra es o era así y la estamos transformando en esto, ¿no? Por ejemplo, dos tercios de la Gran Barrera de Coral se han blanqueado por el aumento de las temperaturas del océano, ¿no? Y bueno, se van perdiendo, ¿no? 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar cada año. Y en cuanto a lo que quiero exponerles sobre la extinción de especies o la biota, la vida en el planeta, bueno, la vida silvestre, por ejemplo, la mitad de los animales salvajes que existían en la década de los 40 han desaparecido, la mitad. 30% de la caza ilegal de la fauna se da en lugares de patrimonio de la humanidad, donde no se respeta. Y, por ejemplo, el 60% de las poblaciones de fauna silvestre descendieron en menos de 50 años. Este es un escenario que tenemos que tomar en cuenta. Que no podemos dejar a la ligera y que, pues, yo creo que todos vimos las imágenes de Marte que estuvieron
circulando hace unos días. Y bueno, las investigaciones en Marte, porque vemos en las películas y hablamos de que las investigaciones son para ver dónde vamos a vivir en Marte, ¿no? Bueno, no sé qué tanto se pueda eso, pero las investigaciones, ahorita el objetivo es determinar, el primer objetivo es determinar hace cuánto tiempo desapareció la vida en Marte. Y eso pues genera susto, la verdad, porque pues que estamos pensando en que la Tierra se convierta en un Marte, es una pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que sí replantearnos, ¿no? Replantearnos desde el modelo económico en el que vivimos e intentando caminar hacia el desarrollo sustentable. Les repito, no estoy hablando de que vayamos a sentir calor y nos vayamos a asfixiar del calor o del sofocar. No es eso. Estamos hablando de la vida, del peligro de la extinción de la vida en el planeta, ¿no? Aquí les voy a presentar unas gráficas sobre especies en peligro de extinción, ¿no? Aquí esta gráfica es por grupo taxonómico, ¿no? Entonces, pues dice 50% plantas, pero el otro 50%, aunque esté dividido en diversos grupos taxonómicos, pues son animales. O sea, ahí van a la par porque también estamos extinguiendo especies vegetales. Solemos pensar que los árboles o las plantas sobreviven a todo, que de hecho deforestar y urbanizar cada vez más todos los espacios es prácticamente nuestra mayor como aspiración. Siempre no queremos cuidar un árbol, ni tratarlo, ni plantarlo en nuestro espacio. En nuestro espacio queremos poner estacionamientos para para poner coches, es algo grave, ¿no? No conocemos tampoco de las plantas, tenemos ignorancia de lo que pasa con las plantas, así como lo tenemos de los animales, pero que ahora hay más información sobre los animales, pero de las plantas tenemos mucha desinformación. Y bueno, están aquí por grupo, ¿no? Anfibios, 40%, o sea, el 40% de los anfibios está en peligro de extinción. El 30% de las coníferas, el 30% de los corales en todo el mundo, ¿no? El 31% de los tiburones y las rayas, dice aquí las mantarrayas, pues nosotros las conocemos como mantarrayas. El 27% de crustáceos, el 25% de mamíferos y el 14% de las aves están en peligro de extinción en el mundo. Y luego aquí, esta es una gráfica interesante porque dice países con mayor número de especies amenazadas. Esta es hasta el 2015, en el 2015. Y aquí vemos que Ecuador es el país con más número de especies amenazadas. Aquí es importante que identifiquemos que la biodiversidad se refiere a la cantidad de especies que hay en un sitio. Esa es la biodiversidad. Pero no el número de ejemplares. Entonces, aquí, por ejemplo, en Ecuador lo que tenemos son muchas especies. La zona intertropical de ese mapita que les presenté, la que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, al sur y al norte del Ecuador, son las zonas de mayor biodiversidad de especies, donde hay más biodiversidad. Aquí, bueno, pues está México también, Brasil, Estados Unidos, Malasia, China, India, Tanzania, Madagascar, Indonesia, ¿no? Y bueno, es importante, no solo en los países latinoamericanos hay extinción de especies o peligro, amenaza, pero sí es mucho más fuerte que en el norte, ¿no? Y bueno, un poquito pensando en las causas de esta pérdida de especies, bueno, aquí está, por ejemplo, la mayor causa en la mayoría de los terrestres, pues es la degradación del hábitat. Y en los peces, la explotación, ¿no? Y luego, en menor grado, las especies invasivas y enfermedades, y por ahí en lo verde la contaminación, y en azul el cambio climático. Bueno, casi podríamos juntar todas estas, la roja, la morada, la verde y la azul,
relacionadas al cambio climático, ¿no? La degradación del hábitat tiene que ver con el cambio climático de manera indirecta y, bueno, de manera muy directa con la destrucción del hábitat, ¿no? Que aquí lo denominan degradación, pero que son todas nuestras actividades industriales humanas, nuestros emplazamientos, nuestra explotación de recursos, etcétera, ¿no? De las causas directas de esta amenaza de especies, pues está el cambio de uso de suelo, el cambio climático, la explotación y tráfico de especies, las especies invasoras y la alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo, de los cuales también es parte, es como poco la consecuencia del cambio climático, ¿no? Esta extinción de especies, bueno, en esta grafiquita, pues se habla de los distintos problemas y los que están todavía en verde, se supone que es la carga que el planeta podría tener sin mayor problema y pues es el límite planetario completamente, ¿no? La crisis climática pues está fuerte, pero bueno, quienes desbordan el borde planetario es el ciclo de nitrógeno y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que, bueno, si vemos las otras, la contaminación, la acidificación de los océanos, ¿no? Todos los otros elementos están también relacionados con cambio climático, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que es urgente intentar que la pérdida de biodiversidad se detenga. No sé si como cambio climático que se habla de que no es que se vaya a detener el cambio climático, es que solo se desacelere. Tal vez aquí también podríamos hablar de lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es una de nuestras problemáticas más fuertes? Ni más ni menos que el crecimiento poblacional, ¿no? Aquí pues vemos que va a la alza y seguimos a la alza. Muchísimas, el mundial va hacia la alza, ¿no? Y todos, aunque estemos más abajo, estamos todos en la alza. Las políticas públicas del control de la natalidad se han desestimado mucho, se han como relajado mucho y creo que se deben incorporar nuevamente. Y bueno, yo creo que el problema más fuerte que tenemos actualmente en el mundo es el crecimiento poblacional para todo el planeta y hasta para nosotros, ¿no? Bueno, aquí está una gráfica también del crecimiento poblacional por década y bueno, pues podemos ver que, pues, o sea, si ponemos 1960, por ejemplo, a 2010, que son 50 años, pues bueno, el crecimiento es más allá del doble, ¿no? De millones de personas. En 1960 era de 2.9 mil millones de personas y ahora estamos hablando casi de 7 mil millones de personas. Para 2010, ahorita ya estamos por lo menos 7.500 millones de personas. Y bueno, todo esto pues genera pues degradación de suelos. Aquí son áreas vulnerables por la degradación de suelos. Tenemos varios problemas por la sobrepoblación. Uno es la degradación de suelos, el otro es el agua. El agua es uno de los problemas principales. Y bueno, podemos ver que prácticamente todo el planeta, o bueno, una gran parte del planeta, están en áreas de considerable preocupación y con algo de preocupación que son las amarillas, ¿no? Las grises, por ejemplo, es tierra no cultivada y las verdes son terreno estable, ¿no? Entonces, prácticamente 2/3 del planeta tienen vulnerabilidad a la degradación de suelos. Y en cuanto al agua, por ejemplo, bueno, ya sabemos, este esquema yo creo que lo tenemos muy pensado desde la educación básica, pero no está de más siempre recordarlo un poco, porque tenemos esta idea de que
el planeta es dos terceras partes del planeta es agua y entonces nunca se va a acabar el agua. Y yo he escuchado muchos argumentos desde las áreas de la ingeniería donde dicen, no, pues se desaliniza, no hay ningún problema, o sea, la podemos transformar. Bueno, igual y sí, pero representa un problema técnico y económico importante, ¿no? Porque de toda esa agua, pues solo el 2.5% es agua dulce, ¿no? Y esa es todo el agua, ese porcentaje es todo el agua dulce del mundo, ríos, lagunas, etcétera, ¿no? De ese 2.5%, pues el 70% están los glaciares, el 30% son aguas subterráneas que cuesta más trabajo acceder a ellas, y menos del 1%, permítanme. Perdón. Y menos del 1% es agua disponible para consumo humano y para los ecosistemas. No solo para nosotros, sino también para todas las... Perdón. Bueno, de este menos de 1%, que usamos no solamente para tomar, sino también para, el 69% lo usamos para el sector agropecuario, el 19% para el sector industrial y el 12% para el sector doméstico, ¿no? Entonces, bueno, es importante conservar el agua, es importante en que usamos ese 1% que tenemos de agua disponible y es importante, pues, obviamente sí, establecer todas las medidas que se puedan llevar a cabo para la recuperación de agua o desalinización o tratamiento de agua, pero es importante ver en qué se consume e intentar modificar esas actividades de consumo. Esta es una grafiquita que puede ser aterrorizante. Perdón que me distrajera, pero acá el nieto estaba tratando de hostigar al pobre gato. Y es verdaderamente angustioso toda la cantidad de agua que se utiliza para ciertos productos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, para una playera se dice que 2.700 litros de agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, para un kilo de pollo, 4.325 litros de agua, ¿no? Para un kilo de carne, pues 15.415 litros de agua. Es decir, tenemos una gran cantidad de producción que genera muchísimo uso de agua, de esa agua que es vital. Las playeras no son vitales y sobre todo, si consumimos, es importante vestirnos, es vital vestirnos, conservarnos vestidos, pero no necesariamente la cantidad de objetos que tenemos, ¿no? Esa es, sí, pues es algo que vamos a tener que cambiar en el futuro, no solo por la pandemia, sino por, pues, la sobrevivencia en el planeta, ¿no? Y bueno, aquí es un mapita de áreas de escasez de agua, zonas donde en el 2040 van a ser de mayor escasez de agua, ¿no? Y bueno, son los porcentajes de escasez de agua que en las áreas grises son de menor nivel de escasez, ¿no? Aquí, por ejemplo, Groenlandia, pues un nivel bajo, inferior al 10%, ¿no? Y luego, bueno, vienen los países medios, nivel medio, bueno, aquí Groenlandia y algunos países por acá y Brasil, ¿no? Debajo. De medio, pues ya tenemos Estados Unidos, Rusia, algunos países en América Latina. Medio alto, pues aquí tenemos Argentina, por ejemplo. Y bueno, nivel alto, ya México y Estados Unidos estamos en el nivel alto de escasez de agua prevista para 2040. Y nivel muy alto, pues la península arábiga, que ya sabemos que ya tiene, pues son áreas desérticas importantes, así como esta parte del norte de África, ¿no? Pero bueno, también está China, la India, Australia. Que bueno, ¿qué pasa con esta escasez de agua? Pues
obviamente una disminución en la calidad de vida, problemas ambientales, problemas de salud y obviamente pues conflictos bélicos, ¿no? Conflictos armados. Así que creo que es pues una reflexión necesaria. Sabemos que las mujeres, por ejemplo, ya que estamos conmemorando el 10º aniversario del Museo de la Mujer, las mujeres solemos ser un grupo vulnerable ante todas estas situaciones, ante un conflicto bélico, por supuesto, y ante toda la escasez de agua o de alimentación, todas las crisis, las migraciones, etcétera, que está muy documentado todo lo que puede generar en la vida de las mujeres, pues hay que tomarlo en cuenta como un grupo de mayor vulnerabilidad, un grupo donde recae, así como se hizo el análisis sobre los grupos indígenas, bueno, sobre las mujeres también recaen, son muchas de las responsabilidades y muchas de las afectaciones de un fenómeno como cambio climático o como los desastres, ¿no? Los desastres hidrometeorológicos generan mucha migración, muchos desplazamientos. Muchas veces estos desplazamientos son permanentes y aun cuando estos desplazamientos son no permanentes, iba a decir momentáneos, pero tanto como momentáneos no, pero bueno, no permanentes, las mujeres sufren de una gran cantidad de enfermedades, de cansancio, de agotamiento, de mala alimentación y de acoso y violaciones directamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar un poco en ello. Uno de los grupos más vulnerables sociales, pues serán las mujeres, son las mujeres ante cambio climático. Entonces, por eso está considerado como uno de los puntos pues a tratar, a evitar, a mitigar respecto a la violencia de género en la sociedad. Y bueno, en este caso quiero terminar la presentación con esta reflexión sobre lo que es la ética ambiental y que está relacionada con nosotras, con nosotros, con todos, ¿no? Con todos los seres. Esta es una cita, una idea de Caldicott que retomo de Herrera Ibáñez del 2019, ¿no? Para lograr una ética planetaria, debemos dejar de vernos como individuos separados, para pasar a vernos como seres morales, relacionales y plantear una ética intergeneracional para las futuras generaciones inmediatas y para un futuro desconocido para la Tierra y para la especie Homo sapiens. La primera, es decir, la primera no está en peligro, la Tierra, pero sí su biota. O sea, el planeta pues ahí continuará, pero sí todos los seres vivos que estamos en él, ¿no? En la que por supuesto estamos incluidos. Solo así podremos enfrentar el colosal problema del cambio climático global del tercer milenio. Nuestra ética holística debe basarse en una ontología relacional en la que nuestra identidad esté determinada por nuestro paisaje nativo, nuestro ecosistema y nuestra comunidad biótica, es decir, por nuestras relaciones simbióticas. De no adoptar este paradigma, el clima del Holoceno o Antropoceno, como se denomina ahora nuestro tiempo, llevará a la extinción masiva de las especies en las que estamos incluidos, por supuesto, pues dejará de ser el clima que nos permitió surgir, durar y evolucionar en condiciones ideales. Bueno, pues una reflexión. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, muchas gracias, Frances, por la muy importante, extraordinariamente importante conferencia que nos has brindado el día de hoy. Obviamente, el cambio climático es para pensarse en serio. No nos debemos asustar porque no tenemos tiempo para asustarnos. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en lo que nos toca hacer y no dejar de hacerlo. Hoy, curiosamente, nos avisaron en el fraccionamiento donde vivo que no íbamos a tener agua, que cuidáramos la que teníamos en el tinaco porque están haciendo arreglos en la presa Cutzamala. Y curiosamente, el día de hoy, eso me preocupó,
Y más bien me ocupé de usar menos agua y me daba cuenta de lo que desperdiciaba. Y yo soy de las que cree que no desperdicio el agua. Es muy importante lo que hemos escuchado y tomar cartas en el asunto. Todas y todos tenemos que realmente estar conscientes de lo que está pasando, porque si no, ¿de qué generaciones futuras estamos hablando? ¿A quién le vamos a dejar este planeta en ese estado? Entonces, el cambio climático existe, existirá, no lo podemos erradicar porque somos muchos, porque necesitamos industria para poder vivir, pero no podemos abusar. Entonces, yo creo que está en manos de todas, de todos, nosotras como mujeres, de educar, los hombres y las mujeres juntos, de entender y qué es lo que nos toca hacer en este cambio climático, que obviamente llevamos siglos empezando a sufrir, pero la aceleración que nos has mostrado es para realmente ocuparnos. No me gusta la palabra preocupar porque me parece que estamos pensando en que nos vamos a ocupar y no lo hacemos. A mí me gusta usar la palabra ocuparnos y actuar. Y sé que nuestras compañeras y compañeros, amigas y amigos y todas las personas que nos han escuchado estarán de acuerdo conmigo en que hemos tenido una excelente, excelente presentación, muy clara, para que todas y todos los que no somos expertos en el tema hubiéramos podido entender tu muy clara presentación. Tenemos varios comentarios. Los que me conocen saben que tengo un problema de vista que no viene al caso. Muchos de los comentarios se han centrado precisamente en lo interesante e importante de la presentación. Has tratado muchos temas que son muy puntuales, como el origen antropogénico de este calentamiento global, que creo que es muy importante. Es decir, todas y todos somos responsables. Somos responsables de lo que hagamos de hoy en adelante. Olvidemos lo que hemos hecho en el pasado, lo que tenemos que hacer y debemos hacer para que precisamente el planeta pueda seguir siendo un lugar habitable para las generaciones futuras. Quiero agradecer los muchísimos comentarios que hemos recibido, en donde hablan de lo interesante y lo importante de la presentación que has hecho. Y me da mucha pena, pero por razones de vista, voy a ver si aquí me ponen algunos los comentarios. Sí, aquí me han puesto. Bueno, mandan saludos a Frances y a mí. Muchas compañeras y compañeros que nos están escuchando: Lourdes Valdivia, Patricia Fraustro, Margarita Torres. Lucía Guzmán nos hace el comentario de qué tema tan importante para la última sesión del foro. Vaya que sí, tienes toda la razón, Lucía. Lourdes Valdivia: impresionante el crecimiento poblacional en tan corto tiempo. Eva Leticia: muy impresionante la problemática que nos expone. Y pregunta Eva Leticia: ¿cómo mitigar desde etapas tempranas? ¿Deberíamos incluir ética ambiental como una asignatura? Te hago la pregunta, Frances. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Deberíamos incorporar esta temática como una asignatura. Debería estar en la educación básica. Ya hay, ya está de una u otra manera, pero debería ser algo más importante. Yo creo que debería ser algo de lo que tendríamos que estar hablando todos, ¿no? Aquí estaba esta niña Greta, ¿no? Que estaba pues en contacto con, bueno, empezó a hacer su activismo muy pequeña, luego creció un poquito y bueno, qué terrible, era atacada, ¿no? Era terrible, pero ella, por ejemplo, ese activismo era muy importante porque desde la perspectiva de la infancia, ¿cómo ven el tema, no? Y yo creo que sí,
hay que hablarlo y sí incorporarlo en la educación. Y sí incorporarlo, yo creo que en todas nuestras... Es que estamos, estamos destruyendo el planeta, ¿no? Sí necesitamos dar un paso importante para detener nuestra actividad. No vamos a detener el calentamiento global, pero sí reducir su aceleración. Y sí nuestra actividad. Claro, y alertar en todos los niveles educativos, o sea, desde el jardín de niños. No se trata de asustar, sino de ir enseñando cómo tienen que crecer dentro del ambiente actual y en qué consiste el cambio climático y qué es lo que les toca hacer. Mareita Torres comenta, anteriormente se hacía un atlas de desastres donde incluía inundaciones y afectaciones por cambio climático. Actualmente no se realiza y es muy importante. ¿Conoce la razón por la que ya no se realiza? Te perdí un poquito, perdón. No te preocupes. Lo que pasa es, mi tocaya pone larga la pregunta, mi querida tocaya. Dice, anteriormente se hacía un atlas de desastres donde incluía inundaciones y afectaciones por cambio climático. Y su pregunta, actualmente no se realiza y es muy importante. ¿Conoce la razón por la que ya no se realiza? Bueno, el atlas de riesgos está en la ley que debemos de tener un atlas de riesgos nacional, uno estatal y uno municipal. Tenemos más de 2000 y tantos municipios, debe haber un atlas municipal por cada municipio, un atlas estatal en cada entidad y tenemos el atlas nacional. Sí se ha continuado haciendo y están las inundaciones. De hecho, el CENAPRED, en la página del CENAPRED está el atlas interactivo. Dentro de la ley se establece que todos deben tener, estados y municipios, y que se debe actualizar cada 3 años. Aunque sí tenemos que aceptar que hay muchos, sobre todo municipios, donde no está el Atlas Municipal de Riesgos, pero cada vez son más los que lo tienen. Y está el Atlas Interactivo del CENAPRED, donde se puede hacer un acercamiento prácticamente a cualquier zona de la República. Entonces, búsquelo ahí en la página de CENAPRED, Atlas de Riesgo. Sí, muy importante conocerlo y conocer dónde acceder a él. Sí, sí. Qué bueno y qué bueno que se siga haciendo porque es indispensable que exista. Realmente considero que esta presentación ha sido sumamente importante. Todas las conferencias que hemos escuchado en el foro, la magnífica conferencia que nos dio nuestra querida Patricia Galeana en la mañana, son muy importantes. No hay ninguna que no haya sido importante e interesante. Esta ha sido diferente porque nos está hablando de una afectación global en nuestro planeta, en donde algo muy interesante que se dijo al final, que uno nunca lo piensa, el planeta ahí sigue. La cosa es que si vamos a seguir nosotros, si va a seguir no solamente los seres humanos, sino todas las especies vegetales y animales, porque sin ellas en equilibrio no podemos seguir viviendo. Así es que tomemos muy en serio esta plática, esta conferencia. No sé si hubiera más preguntas o comentarios. Voy a ver, me están haciendo el favor del museo de pasármelos para poder leer. Y realmente les agradezco a todas y a todos. Quiero agradecer especialmente a ti, Frances, hoy, especialmente a todas las personas que han hablado durante todo el tiempo de este foro de igualdad género, y en especial a nuestra muy querida presidenta fundadora de FEMU y directora del Museo de la Mujer, Patricia Galeana, por siempre estar interesada en instrumentar este tipo de actividades. La pandemia nos ha afectado porque no podemos ir a nuestro querido museo a visitarlo, y reitero a todas las personas que nos ven y nos escuchan que cuando estén en la Ciudad de México, y los que vivimos en Ciudad de México, vayan y vuelvan al museo si ya han ido,
porque ahora ya tenemos una ampliación que tenemos obviamente que ponerle los muebles y ampliar el centro de documentación a una biblioteca más amplia, la Biblioteca Clementina Díaz y Diobando, y que visiten todas esas salas. A veces puede ser de nuevo o a veces puede ser novedoso porque no han ido, pero siempre encontraremos algo nuevo, algo que se nos había escapado. Hoy, por ejemplo, que la doctora Patricia Galeana habló de Palma Guillén, qué mujer tan importante. Y luego nada más tenemos los nombres de 2 o 3 o 4 o 5 mujeres famosas en los libros de texto. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos tratando de hacer todas y con la conducción de Patricia, que es dar a conocer a tantas mujeres que han tenido un papel importantísimo en nuestra historia y que seguirán teniendo un papel muy importante. Esa es la función del Museo de la Mujer. Quiero aprovechar para agradecer la asistencia de todas y todos los que nos han escuchado el día de hoy y muy en especial, querida Frances, por una realmente interesantísima presentación clara para que entendiéramos con mapas muy importantes sobre el cambio climático y ver dónde estamos en México, que es donde podemos nosotros poder trabajar, y en el mundo, todo el mundo, obviamente tenemos que estar conscientes de apoyar el cambio climático en el sentido que no queremos que cambie, que queremos tener un planeta en donde puedan vivir todas las generaciones futuras. Muchísimas gracias, Frances. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Y nos vemos en el Museo de la Mujer en Bolivia 17, Colonia Centro, Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Frances.